Bien, vamos a comenzar la clase el día de hoy, compañeros. Esperemos no tener ningún inconveniente. Está lloviendo bastante fuerte y está tronando. Creo que esos son elementos circunstanciales que afectan, creo que la transmisión satelital. Pero esperemos que no. Bueno, bienvenidos a la clase número 5, la última clase previo a su examen parcial, hoy 14 de agosto de 2008. Todos los que eh, están atentos, pues bienvenidos al curso de contabilidad social. El código es FG 111. Estamos en su semana número 5. Hoy el tema, vamos a ver PIB nominal y PIB real. Mi nombre es Renato Jiménez. Bien, vamos a entrar de lleno a la clase, no sin antes trasladarles que la próxima semana, o sea, el otro domingo, sí tenemos clase. No se les vaya a olvidar, ¿verdad? El examen es hasta dentro de 15 días. Ahí estamos ampliando. Y aquí también vamos a ampliar. Bueno, entonces, como les decía, el examen es hasta dentro de 15 días. La próxima semana tenemos la clase número 6, que va a ser la primera clase del segundo examen parcial. Hoy es la última clase del primer examen parcial. De ahí ustedes tienen su examen. En ese fin de semana no tenemos clases y nos reincorporamos hasta la siguiente semana. Entonces, creo que es domingo 28 el examen, está programado a la misma hora del curso. Entonces, hoy tenemos el objetivo de la clase. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Que los estudiantes aprendan la definición del Producto Interno Bruto nominal y el Producto Interno Bruto real. Asimismo, a calcular cada uno de ellos. Vean, pues, cuando hablamos de cálculo, estamos hablando de que tenemos que primero identificar aquellos rubros económicos y que prácticamente nosotros acá no vamos a venir a agarrar valores porque tendríamos que agarrar valores supuestos para su cálculo, algo que no va a suceder, sino que nosotros tenemos que identificar cuáles son las variables para el cálculo del Producto Interno Bruto y cuáles son los métodos que existen. De manera general, Producto Interno Bruto o PIB o PIB nacional, como se le llama. Bueno, ¿cuál era la definición clásica o sencilla que hemos venido manejando? Es todo lo que ingresa. Y así lo hemos manejado. Y así que espero que ya tengan la concepción en su mente de cómo se determina el PIB, al menos de manera general, contabilizando todo lo que ingresa. Todo lo que ingresa. Bien, entonces ahora vamos a pasar a lo que es el Producto Interno Bruto. A veces no se mueven las diapositivas porque estamos hablando al respecto de ellas. Entonces, el Producto Interno Bruto, el PIB, es el valor total en el mercado de la producción de un país. Miren, de manera general, es el valor total en el mercado de la producción de un país. Ojo, y cuando hablamos de producción, ahora ya les he dicho, todo esto ha avanzado, se ha modernizado, se ha desarrollado. Entonces, cuando hablamos de producción, no solo vamos a hablar de bienes, sino que también servicios. Ahora los servicios se producen de manera intangible, pero se produce. Entonces, podemos decir que el PIB es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales generados en determinado periodo por factores de producción localizados en el país.
Es decir, es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales generados en determinado periodo por factores de producción localizados en el país. Bueno, primero, vamos a determinar el periodo. Bueno, miren, todos los bienes y servicios. Bienes y servicios. Finales. ¿Por qué finales? Porque son los que están disponibles para la venta y esos van a representar un ingreso, porque ya están ahí disponibles. Solo falta que se materialice la venta, pero lo importante es que ya se cuenta con, miren, una proyección económica por un determinado periodo. Normalmente acá en Guatemala y en la mayoría de países del mundo, lo que se computa o contabiliza es un periodo anual. Pues contablemente, nosotros nuestro periodo anual contable inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. De ahí empiezan los cierres, los reportes que se hacen durante el primer mes del siguiente año o el primer trimestre del segundo año, tanto a nivel legal como a nivel empresarial o gerencial. Bueno, los factores de producción, ya los vamos a ver a qué nos referimos con factores de producción localizados en el país. Pero los factores son los que hacen posible el proceso de transformación, los elementos necesarios para producir maquinaria, materias primas, insumos, materiales, mano de obra. Todos esos elementos se van a integrar dentro de los factores de la producción para hacer posible el proceso. Bien, miren pues, les quisiera proyectar dentro del material, miren, el Producto Interno Bruto es el valor total, como se dice en la definición, pero existen otras definiciones. Por ejemplo, vamos a ver si es posible que les presente esto. Entonces aquí lo tenemos, miren. El Producto Interior Bruto, así se le llaman en otras latitudes, es un indicador económico. Entonces ahí es donde vean lo que nos está estableciendo la macroeconomía. Es un indicador, es un factor, es un valor numérico, ¿sí?, que nos va a representar, que normalmente es anual, que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un territorio en un determinado periodo de tiempo. Pero ¿por qué es importante la medición del PIB? ¿Por qué es importante? Porque se va a utilizar para medir la riqueza que genera un país. Miren, la riqueza que genera un país. Ahí es donde se va a determinar. Entonces, el Producto Interno Bruto, acá no está por demás decir que en Guatemala la riqueza está concentrada en un número reducido de familias o de personas. No está por demás recordárselos porque definitivamente así es. Aquí estamos dentro de, yo me atrevería a decir, dos clases sociales, ricos y pobres, los que tienen el dinero y los que, claro, dentro de la clase pobre estamos los asalariados y los que definitivamente no tienen la posibilidad de percibir un ingreso. Entonces, el PIB nos va a permitir determinar el nivel de riqueza de un país. Indicadores macroeconómicos a nivel internacional, por ejemplo, nos catalogan como un país de economías emergentes, países de subdesarrollados, como se les llamaba hace unos 30 años,
Así cuando yo estaba estudiando mis primeros años en la universidad, siempre miraba ese término, países desarrollados, subdesarrollados. Eso con el desarrollo de la comunicación o de las TIC, de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, se ha venido sesgando la brecha. Pero en el acercamiento de lo que se pueda dar como procesos de comercialización, procesos de exportación, de importación de productos. Creo que les hablé al inicio, por ejemplo, antes, donde se mandaba a pedir un producto, tardaba entre 6 a 8 meses en llegar a Guatemala. ¿Por qué? Porque eran trasladados en barco, aunque fuera un producto pequeño, eran trasladados en barco. Y esos barcos hacían un recorrido o un itinerario. Y en lo que llegaban, yo creo que hasta ya se le había olvidado a uno que había pedido un producto. Cambio ahora ya no, ahora uno pide un producto, hay plataformas Amazon, entre unas cuantas que conozco, y están esas plataformas donde uno pide inmediatamente 24, 48 horas ya está el producto disponible. Entonces, todos esos factores que se han venido a desarrollar son los que permiten determinar qué nivel de desarrollo ha alcanzado un país o una nación. Entonces, el PIB simplemente va a ser un reflectivo de la riqueza que tenga un país. ¿Por qué les digo un reflectivo? Porque Guatemala a nivel centroamericano, miren, es un país que lidera la economía. Es un país que tiene un muy buen posicionamiento, pero al interno del país sus niveles de desarrollo son extremadamente bajos. Solo los niveles de desnutrición, ¿me vieron? Es el 5%, el 50%, perdón. Quiere decir que de cada 2 niños, uno es desnutrido en Guatemala. Y esa es nuestra realidad objetiva a nivel interno. Entonces, aunque el PIB refleje una riqueza extrema, sabemos que las condiciones no son así a nivel interno. Y eso lo va a reflejar el PIB. Miren, pues, de manera general, hay 3 métodos para medir el PIB. Hay 3 métodos. Eso los vamos a ver. Entonces nos dice, el PIB mide la producción total de bienes y servicios de un país, por lo que su cálculo es bastante complejo. Allí es donde entra a batear estos dos términos. Miren, que ya los vamos a explicar. Tenemos que conocer que todos los bienes y servicios finales que han producido el país y sumarlos, algo que es imposible, algo que es imposible. Máxime en un país con las características de Guatemala. Por ejemplo, nosotros nos dicen que somos un país eminentemente agrícola. Nuestra economía depende de esos productos. Entonces, ahí se dan varias situaciones. Por ejemplo, ahora ha estado copioso el invierno, ha causado daños en infraestructura, pero yo no he oído, no sé si ustedes han oído noticias, pero en otros años, tal vez esperemos que no sea así ahorita en agosto y septiembre, pero en otros años han sido tan copiosos que han dañado las cosechas. Cosechas completas se han perdido, ¿verdad? Entonces, aquí nos pone ejemplos de los productos que se pueden producir: manzanas, leche, libros, vehículos, máquinas, pero eso es a nivel de países industrializados. Miren, y que se hayan producido en el país hasta los servicios, y pone el ejemplo de un taxi, un dentista, un abogado. ¿Por qué? Porque esas personas lo que brindan son servicios, pero ¿cómo medirlos? Esa es la interrogante. Si estuviéramos o pudiéramos compartir, yo les preguntaría, ¿cómo mediríamos ese nivel de servicios? No estoy hablando de calidad, sino que estoy hablando como aporte económico para la integración del PIB. ¿Cómo lo mediríamos? ¿Cómo lo determinaríamos? Ojo, importantísimo, a través de reporte. ¿Y cómo va a ser el reporte? Por eso es que, miren, los sistemas y la tecnología le ha facilitado esto a los entes fiscalizadores, a los entes fiscalizadores.
Como alguien podría decir ya en una crítica, para eso sí son buenos. No sé si vieron el meme que anduvo circulando de un vehículo que decía, bueno, ya pagué mis impuestos, quiero las carreteras en buen estado. ¿Ya vieron? Pero volvamos al tema. ¿Cómo medir, cómo determinar? A través de la factura. Por eso es importantísimo que se facturen los productos y los servicios, porque esos son los que van a reflejar un ingreso real. ¿Y por qué les decía que ahora la tecnología les ha facilitado? Porque ya vieron que ahora hasta el 31 de junio ya todos teníamos que estar dentro de un sistema FEL. Entonces, independientemente de lo que hagamos, tenemos que facturar, aunque sean servicios, aunque sean productos. Y eso va a representar un ingreso real, miren, para el Estado. Dentro de ese contexto, compañeros, acá se nos ponen esos ejemplos y de lo que les acabo de decir, ahora les voy a describir estos elementos donde se nos dice, hay algunos datos que no se incluyen en el cálculo del PIB. Vean, simplemente porque no se pueden contabilizar ni conocer. Por ejemplo, los bienes de autoconsumo o la llamada economía sumergida. Yo no sé si ustedes han oído, por ejemplo, que a diferentes productos agrícolas, pero de acuerdo al daño que sufran, por ejemplo, en las lluvias, como les comentaba, que se deterioraron las cosechas de algunos productos en otros años, se les brindaba un subsidio o un financiamiento por parte del Estado. Eso, como es una donación, es un regalo, no se puede contabilizar. Entonces viene y se excluye, se excluye. Lo que sucedió durante la pandemia, en ese financiamiento o ese dinero que le dieron a las familias a través del consumo de la energía eléctrica, del recibo de la luz, ¿se recuerdan? Lamentablemente llegó a quienes no debía de llegar y dejó de llegar a quienes debería de llegar. Entonces, como Guatemala es un país eminentemente agrícola, les voy a mostrar, les voy a poner un ejemplo para que comprendamos a qué se refiere con el autoconsumo. Digamos un área rural. Ahí está don Pedro, es productor de maíz. Él produce maíz, tiene su parcelita para sembrar. Siembra su maíz y de la cosecha le salieron 50 quintales de maíz. Es un caso superfluo, 50 quintales de maíz. Bueno, viene don Pedro, él sabe que al año se consume 10 quintales de maíz. Entonces, él va a vender 40 quintales de maíz y esa va a ser la producción que se va a contabilizar para el ingreso del PIB. Pero si nos damos cuenta, la producción fue mucho mayor, porque yo les estoy hablando 10 quintales de maíz. Y si nos vamos a 10 quintales de maíz, a 10 quetzales de tortilla al día, miren, por 365 días, imagínense cuál va a ser el ingreso económico que ha dejado de percibir el Estado por el no reporte de esos 10 quintales de maíz de autoconsumo. Pero no es válido, no es malo, perdón. Eso es válido, compañeros. Es válido, porque así son las características de nuestro país, el cual somos un país eminentemente agrícola. Y ahí es donde se le llama economías sumergidas. Miren, esas economías sumergidas son los apoyos en financiamiento que brinda el Estado para financiar proyectos. Yo les hablaba de un subsidio a las cosechas, pero también otro tipo de proyectos. Esos proyectos, normalmente el destino de esos fondos está exento de impuestos. Por eso es que no se contabilizan. Miren. Entonces, todo esos niveles de producción, tanto el caso del maíz, el azúcar, el frijol que se produce acá en Guatemala. Hay muchos productos que son para el autoconsumo o la subsistencia. Inclusive en las zonas rurales venden sus animalitos. Recordemos que
Los animalitos, por ejemplo, en las comunidades sirven como un medio de trueque o de intercambio. Y eso no se puede contabilizar, pero sin embargo hay proyectos de financiamiento para el desarrollo de esas actividades. Bien, ahora sí vamos a pasar cómo se mide el PIB. Para medir el PIB existen tres métodos. ¿Bien? Existen tres métodos. El método del gasto, eso ya los vimos, pero yo se los voy a recapitular. Tenemos el método del gasto. Miren, dice que este método del gasto nos ayuda a calcular el PIB por la vía del gasto. Entonces, para ello tenemos que sumar el gasto de los residentes en bienes y servicios finales durante un periodo de tiempo determinado. Miren la palabra que utiliza, de los residentes, no de los connacionales ni de los no residentes. Toda la persona nacional o extranjera que está en el país tiene que realizar un gasto que para la adquisición de sus productos de consumo básico, llamémosle básico o de su consumo diario mejor, es más amplia la definición, de su consumo diario. Entonces, eh, entonces el PIB va a ser igual al consumo final más la formación bruta de capital, eso ya lo habíamos visto, que se refiere básicamente a los niveles de inversión, las exportaciones menos las importaciones. Entonces, la forma más utilizada para calcular el PIB de un país es según su demanda agregada. Ojo, vean pues, aquí hablamos de demanda agregada. ¿Cuándo hablamos de demanda? La demanda es el potencial. Miren, lo que necesita la población para satisfacer sus necesidades. Esa es la demanda potencial. Ah, bueno, pero ahora hablemos entonces de demanda agregada. ¿Cuál es la demanda agregada? Es la cantidad de bienes que realmente fueron comprados o adquiridos por los consumidores en un periodo determinado. ¿Se recuerdan lo del punto de equilibrio? Demanda agregada, oferta agregada. En donde se intersectan es donde se establece el nivel de precios. Por eso es muy cierto, debemos de saber cuándo comprar, dónde comprar y en qué momento comprar. En otro curso se habla de un tema de la bolsa de valores y yo siempre les ejemplifico que en Guatemala hay dos bolsas de valores, una financiera y una que se materializa en productos, que es la terminal. Una zona de regateo, una zona donde vende una gran variedad, hay diferentes oferentes y diferentes consumidores. Entonces, la demanda agregada es la demanda real, si lo quieren ver de esta manera. Entonces, el PIB, esta va a ser su fórmula. Mire, esa va a ser la fórmula del PIB. Entonces, vamos a ver acá. Si lo resaltamos para que lo veamos. Vamos a ver. Creo que queda mejor de esa manera. Miren. Entonces ahí ustedes pueden ver el PIB. Esa sería su fórmula. Miren. Entonces, donde C es el consumo, miren, y la inversión, y G el gasto público, X las exportaciones y M las importaciones. Miren, en esta fórmula podemos observar ceteris paribus para que cuando la inversión aumenta, el PIB tiende a crecer. ¿Qué significa ceteris paribus? Bueno, pues, miren, pues, por eso es que dice, cuando la inversión aumenta, el PIB tiende a crecer. ¿Por qué? ¿Y por qué es una ley ceteris paribus? Porque si se invierte, miren, si se invierte, hay más consumo, más exportación. Eso es lo que está diciendo. Entonces los factores, mire, los factores se mantienen constantes. Si aumenta la inversión, tiene que aumentar el gasto, tiene que aumentar las exportaciones y tendrían que disminuir
las importaciones. Pero eso sería un comportamiento constante de cada uno de esos factores. Y eso sería lo ideal o lo genial en países de economías como la de Guatemala, donde se tendría que hacer un sobreesfuerzo, pero ese sobreesfuerzo no se considera imposible, no se considera imposible. Yo más que todo creo que sería derivado de una voluntad política. Por eso es que la educación es muy restrictiva aquí en Guatemala, se restringe mucho ese derecho. Bien, para que las personas no sepan que tienen oportunidad por sí mismas. Bueno, de ahí tenemos el método del valor agregado. El método del valor agregado. El método del valor agregado nos dice que nos va a servir para calcular el PIB mediante el método del valor agregado, y a este debemos sumarle el valor agregado bruto generado por la producción de bienes y servicios. Así, entonces la fórmula del PIB quedaría PIB igual a BAB más los impuestos menos las subvenciones, donde BAB hace referencia al valor agregado bruto. Entonces, miren, pues abajo nos pone, si una pastelería vende pan, el valor añadido de una barra será su precio menos lo que haya costado fabricar la barra de harina, la electricidad y la... Entonces, el valor agregado bruto son todos los elementos que se adquieren para la producción de un bien o un servicio. Y por esa adquisición se van a pagar impuestos. Entonces se le suman los impuestos y se da las subvenciones. Miren, cuando hablamos de subvenciones, era lo que hablábamos en el método anterior, solo que aquí es al revés. Entonces, las subvenciones es todos aquellos descuentos, miren, todos aquellos descuentos que se realizan por asistencia financiera, ayuda económica para financiar cualquier otro tipo de proyectos o de productos. Miren, entonces es un valor que establece el Estado al margen de su ingreso. Por eso se le llama método del valor agregado. Entonces, esas subvenciones son descuentos económicos o descuentos sustanciales en dinero que se brindan en apoyo a la población. Y por último, tenemos el tercer método, que es el método del ingreso. El método del ingreso. Entonces, el método del ingreso nos ayuda a calcular el PIB es de acuerdo a un equivalente que va a ser igual a la suma de ingresos que generan los propietarios de los factores productivos. Entonces, la fórmula sería PIB igual a RA más EBE más los impuestos menos las subvenciones, donde RA es la remuneración de los asalariados y EBE es el excedente bruto de explotación, es decir, la ganancia marginal o las utilidades. A eso se refiere, más los impuestos, menos las subvenciones. Acá ya resulta más coherente el cálculo del PIB. ¿Por qué? Porque ya integra, miren, el ingreso per cápita, por decirlo así, o el salario que una persona percibe por la venta de su fuerza de trabajo. ¿Me vieron? Eso es muy importante, porque aquí ya se incluye lo que usted y yo vamos a aportar a través de nuestra fuerza de trabajo al Producto Interno Bruto. Algo que es medible, es medible. ¿Vieron? Entonces, aquí tenemos también la determinación para definir si un PIB crece. Que se recuerdan cuando les dije con la inflación,
que es un mal necesario, que debe de existir y su comportamiento va a ser creciente y ese nadie se puede oponer o nadie puede decir que no funciona de tal manera. El PIB debe de ser creciente también, debe de ir un aumento y veámoslo. Y yo les puedo decir que es cierto, porque el PIB va a ser la base de referencia, porque a través del PIB también se van a medir los niveles de ingreso para el Estado, a través de los impuestos. Y así como crece la recaudación tributaria, eso es un síntoma o un reflejo de que ha crecido el PIB. Entonces, esa tasa de variación entre un PIB anual y un PIB de un año posterior es lo que nos va a dar la determinación creciente del PIB. Y siempre la del año base va a ser mayor a la del año calculado. Entonces, le podemos decir que si una tasa de variación de crecimiento del PIB es mayor que cero, hay un crecimiento económico. Pero si la tasa de crecimiento es menor de cero, en ese caso es todo lo contrario. Si está por debajo de cero, existe un decrecimiento económico. Es decir, no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, no hay desarrollo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no hay desarrollo? Porque no hay aumento en la riqueza. Y era lo que les decía, la riqueza de un país. Cómo se va a reflejar el PIB a través de la riqueza de un país. Y la riqueza genera desarrollo. Si usted tiene más dinero, va a tener mayor consumo, va a tener mayores satisfactores de necesidades. Ya va a tener para ir del doctor, para hacerse exámenes de la vista, exámenes generales, para comprarse vitaminas, para un sinfín de gastos, para ir de vacaciones a Chetulul como mínimo o viajar al extranjero. Todo eso le va a dar esos componentes. Miren, y se van a reflejar, pero mientras usted no tenga, definitivamente no va a gastar. Entonces, ¿qué pasa si el PIB aumenta o disminuye? Miren, pues, cuando un PIB aumenta, esto viene a ser una buena señal para la economía y afecta a prácticamente todas las personas del territorio. Es decir, también, de acuerdo a esos sistemas de recaudación, miren, y el comportamiento económico que se da en Guatemala, pero no se quiere visualizar, es que se podría dar un aumento salarial idóneo o acorde a las necesidades de la población, de conformidad con los altos niveles de crecimiento, miren, con los altos niveles de crecimiento de variables macroeconómicas como la inflación. Ha crecido la inflación de manera desmedida, ha crecido. El día de hoy, la semana pasada estaba a 3.50, el día de hoy estaba a 5.50 una libra de tomate. Imagínense las dimensiones que creció en una simple semana. Entonces, cuando un PIB, miren, disminuye, miren, esto viene a ser una mala señal, miren. ¿Por qué? Porque eso se puede asemejar tanto dentro de la empresa como dentro del entorno familiar. Miren, hablemos del entorno familiar específico. Sí, disminuye el PIB, quiere decir que se está perdiendo la riqueza. Entonces hay poca capacidad de consumo por parte de la familia. Miren. Y cuando se reduce el ingreso, se afecta la economía. Esos son factores bien, bien importantes que nosotros debemos de considerar. Vamos a pasar a lo que son son la base precisamente de ese reflejo o ingreso en el PIB, que son los bienes y servicios producidos para un consumo final, porque eso es lo que se va a contabilizar. Entonces,
Los bienes y servicios finales podemos decir que son todos los productos que se producen en un país, los cuales están disponibles para el consumo a un precio determinado y en concordancia con las fluctuaciones o variaciones de otras variables macroeconómicas como la inflación y el IPC del consumidor. Es decir, esos factores siempre van a incidir en los bienes de consumo. Y era el ejemplo que les acabo de poner con lo del tomate. Ahí está ya disponible en el mercado. Ahora el problema es el precio. El precio, tanto para el productor como para el comprador. Tanto para el productor como para el comprador. Entonces, de ahí tenemos los bienes intermedios, que son los bienes que produce una empresa y que otra usa en un proceso posterior. Bueno, ¿a qué nos referimos con bienes intermedios? Vean, podríamos hablar de servicios intermedios. Sí. ¿Cuándo? Cuando hablamos de canales de comercialización. Le- Cuando hablamos de canales de comercialización, estamos hablando de niveles. Canales de comercialización nivel uno, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel uno, productor, consumidor final, nivel 2, productor, intermediario, consumidor final, ¿verdad? Nivel 3, productor, minorista, mayorista, consumidor, perdón, mayorista, minorista, consumidor final. Y así se va ampliando la gama. Pero ¿qué les quiero decir? Que cada uno juega un rol que en determinado momento se convierte en, bueno, el que inicia la cadena, definitivamente él en ese producto solo es productor. Pero hablemos del minorista. Él se convierte en un consumidor final y productor. Juega un doble papel. Y cuando lo traslada al mayorista, cuando lo traslada del productor al mayorista y del mayorista se traslada al minorista, este también se convierte en un producto, en un consumidor y en un productor. Y esto lo va a trasladar al consumidor final. Pero ¿qué les quiero dar a entender? Que productor, mayorista, minorista, consumidor final es una línea donde cada quien debe de tener una rentabilidad o una utilidad. ¿Me entiende? ¿Y quién va a pagar esa renta o esa utilidad que van a obtener cada uno de los que intervienen en el proceso? El consumidor final. El productor lo produce a 1.50 ya con su ganancia marginal y se lo va a vender al mayorista a 1.50. Él obtiene su ganancia, el mayorista lo va a comprar a 1.50, hace su cálculo y ya sabe que pagó 1.50 más su ganancia marginal, más sus costos de operación, lo va a dar a 2.75. Ahí ya le subió un quetzal 25. Entonces el mayorista se lo vende a 2.75 al minorista y el minorista lo va a pagar 2.75. Tiene que obtener su ganancia marginal y sus gastos de operación. Entonces él viene y le sube 1.25 o 1.50 más para observar todo eso. 2.75 más 1.50 sería 3.25. Y ese va a ser el precio del producto que tiene que pagar el consumidor final, que no obtiene ninguna rentabilidad, sino que lo que obtiene es la satisfacción de una necesidad. Entonces, mientras más elevados sean los costos de operación, más elevado va a ser el precio. Y cuando más elevado es un precio, limita la capacidad adquisitiva, la capacidad de compra del consumidor. Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, como bienes intermedios, para ejemplificar, también podemos tener que son las materias primas. Las materias primas. Una materia prima es producida por una empresa como producto final y la otra lo adquiere como su principal fuente de inversión o consumo. Mire,
y a través del proceso de transformación obtiene un producto final. Y ese producto final le tiene que representar su rentabilidad, su rentabilidad. Bien, esos son los bienes y servicios finales y bienes intermedios, los cuales estos se van a computar o se van a contabilizar dentro de lo que es el PIB, dentro de lo que es el PIB. Y hay cómo contabilizarlos, ¿verdad? Hay cómo contabilizarlos. Bien, de ahí pasamos a otro tipo de bienes. No es que vayan a jugar un papel, miren, un papel de subvención o una economía sumergida. No es eso. Y aquí ustedes creo que me van a entender porque les voy a tratar de poner unos ejemplos a nivel empresarial. Exclusión de bienes usados y transacciones en papel. Miren pues, entonces, cuando hablamos de bienes usados y transacciones en papel, estamos hablando que el PIB es el valor de lo generado por los factores de producción situados en el país. El PIB ignora todas las transacciones en las que cambia de mano el dinero o bienes, pero en las cuales ningún bien o servicio nuevo es producido. Es decir, hablemos de los canales de comercialización para entender. Productor, consumidor final. ¿Qué es lo único que va a reflejar el PIB? El consumo. El consumo. ¿Bien? El consumo. ¿Por qué? Porque eso es lo que le interesa, porque ahí es donde se materializa. ¿Bien? Ahí es donde se materializa el ingreso. Esto es como que fuera la depreciación de un bien. Llega un bien donde ya por porcentajes establecidos legalmente se deprecia. Ahora ya está prohibido que un bien quede registrado con valor cero. Ustedes lo saben, no es un principio de contabilidad, de acuerdo a las nuevas normas con las que se deben desarrollar los estados financieros. Bien, entonces el bien va a quedar registrado a un valor determinado. A partir de ese valor, el bien ya no va a ser objeto de descuento o de deducción. No sé si me entiende. Pero sin embargo va a seguir produciendo. Entonces, aquí nos dice que el dinero se contabiliza una sola vez. Se puede contabilizar dos veces si, solo si produce un nivel de rentabilidad a través de un bien o servicio nuevo, caso de la materia prima. Ahí se contabiliza. Se obtiene un ingreso por venta de materia prima y se tiene un ingreso por venta de producto terminado. Espero que me entiendan lo que les estoy tratando de dar a entender. Pero si se consume y el bien se desintegra o el servicio se desintegra, ya no produce ninguna rentabilidad. Entonces no se puede contabilizar, solo se va a contabilizar si resultado de esa transacción resulta otra transacción. A eso es lo que se refiere eso. Si no es así, el PIB ignora todas las transacciones en las que cambie de mano el dinero. Bien, entonces, cuando hablamos de PIB en este sentido, cuando se da la exclusión de bienes, el PIB se va a referir únicamente a la producción nueva o actual. Entonces, para eso debemos de tomar en cuenta ciertas consideraciones. Por ejemplo, considerar que el PIB o contar que el PIB actual son las ventas de bienes usados. Miren, acá en este sentido, una venta de un bien usado representaría, si usted lo registra, una doble contabilidad. Entonces no puede reflejarse dentro de el PIB. Otro factor, la venta de acciones y bonos tampoco cuentan dentro del PIB.
porque los bonos del tesoro son a largo plazo. Esos se registran una sola vez. De ahí lo único que se puede hacer es un reporte, no una contabilización de los mismos. Miren, cuando las ventas son meros intercambios de activos en papel y por lo tanto no corresponden a la producción actual. Digamos, los pagarés, las letras de cambio, esos se venden una sola vez, de ahí pueden seguirse vendiendo, pero definitivamente lo único que se va a registrar es en la primera venta. Las utilidades procedentes del mercado de acciones y bonos, mire, eso no tiene que ver absolutamente nada para el PIB. Entonces, como no tienen nada que ver, no representan ningún valor a considerar dentro de la economía nacional. Vemos, tenemos 100 letras de cambio. ¿Dónde están? Aquí están las 100 letras de cambio. Aquí está A, B, C, D hasta llegar a 1, 2, 3, 98, 99 y 100. Ahí están. Cuando vemos las 50 letras de cambio son del año 2018, 25 del año 2019 y 25 del año 2020. Entonces no tenemos por qué contabilizarlas en el año 2022, ¿miren? Porque su venta fue en un periodo posterior. ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Qué solo está haciendo? Solo está fluctuando. ¿Le estará generando rentabilidad a alguien? Definitivamente. Miren, pero esa rentabilidad es una rentabilidad derivada de un origen o de una ganancia primaria que fue registrada. Entonces ahora tenemos el Producto Nacional Bruto. Miren, el Producto Nacional Bruto. Y nos dice que el Producto Nacional Bruto, PNB, es el valor total del mercado de todos los bienes y servicios finales generados en un periodo por los factores de producción que poseen los ciudadanos de un país sin importar dónde se realice la producción. Ojo, dónde se realice la producción. Entonces ahí están los bienes importados. Ahí es donde se incorporan los bienes importados. Es decir, los bienes provenientes del extranjero que son consumidos en el territorio nacional. Esos, si lo vemos de acuerdo a lo que les expliqué de los canales de comercialización, esos bienes también le generan rentabilidad o la mayor rentabilidad al país de origen. ¿Eh? De origen. Aquí se lo van a reflejar dentro de una situación como de intermediario comercial. Espero me entiendan. Entonces, lo podemos definir como un indicador que nos muestra la cantidad de bienes y servicios finalizados generados con los factores de producción, tierra, trabajo y capital de un país y en un periodo de tiempo, aunque estos factores se encuentren fuera del país. Era lo que les decía, las importaciones. Y ahora veamos con claridad qué son los factores de la producción. El trabajo, la tierra, primero, como elemento sustancial. Después, el trabajo. El trabajo. ¿Se recuerdan que en la segunda clase vimos que dentro de estos factores también estaba la inversión bruta de capital? Acá ya no se toma la inversión bruta de capital. ¿Por qué? Porque esa inversión bruta de capital puede ser acá en Guatemala o puede ser en el país de origen. Y tenemos el capital como medio de producción, ¿sí? No como dinero, sino que capital como medio de producción o de inversión. Y entonces allí es donde se dan esas situaciones. Muchos países a nivel mundial, por eso es que se han superado económicamente. Y es lo que en Guatemala definitivamente no ha existido la voluntad política y no entiendo por qué no.
Por ejemplo, Costa Rica tiene una deuda externa mucho más elevada que la de Guatemala, mucho más elevada que la de Guatemala. Pero entonces, ¿por qué Costa Rica ha alcanzado esos niveles de desarrollo? Hay pobreza extrema, definitivamente, pero Costa Rica ha evolucionado tanto en sus sistemas educativos, miren, como en muchos otros factores de índole social. Nos ha superado, primero, por el número de su población, es innegable. Ellos utilizan con claridad un método de sustitución. Así es como ellos se reproducen en Costa Rica. Y hay familias en la actualidad que de dos solo queda uno. Entonces esos factores demográficos les permite tener una población reducida en comparación a países como el nuestro, como Honduras, como El Salvador inclusive. ¿Mm? Entonces, Costa Rica tiene ensambladoras de vehículos, ha desarrollado su industria. Mire, entonces, aunque son productos importados, tienen un costo de absorción natural para el país, como lo es la mano de obra. Y vieron uno de los métodos de cálculo, el método del gasto, sí permite reflejar el salario como un método de aporte al Producto Interno Bruto. Entonces es importante, miren, es importante que se dé ese tipo de desarrollo y nos convirtamos en un intermediario, si lo quieren ver de esa manera, un intermediario productor, porque eso nos va a generar rentabilidad propia, aprovechando el desarrollo externo de un país, como por ejemplo China, Alemania. Vieron, en México hay una ensambladora de equipo Volkswagen. En Estados Unidos, miren, hay empresas productoras de vehículos Toyota que son de origen japonés. Entonces, eso es lo que se da. Entonces, eh, el Producto Nacional Bruto, eso es lo que considera. Factores de producción internos, no importa que sean de otro país. Entonces, acá, ¿cómo se calcula el Producto Nacional Bruto? Miren, pues, para calcular el Producto Nacional Bruto, primero se tiene que partir de que la fórmula del PIB mide la riqueza. Este también, al igual que el PIB natural, mide la riqueza generada dentro de un país. Solo que este va a tener una diferencia. Mire, este no toma en cuenta si esos factores están dentro del país o fuera del país. Lo importante es que dentro del proceso de consumo o de demanda agregada, como se explicó con anterioridad, miren, se consumen productos, productos provenientes del extranjero. Entonces, el Producto Nacional Bruto también tiene la caracterización de que este Producto Nacional Bruto no va a existir en una economía cerrada. Y ya les he hablado de lo que son las economías cerradas. Las economías cerradas, miren, las economías cerradas son aquellas donde no interactúan fuerzas externas, no influyen. Entonces se consideraría que el país es capaz de satisfacer las necesidades de su población, pero eso es imposible o inexistente en estos tiempos. Eso es lo que quiero que consideremos. Entonces, las economías cerradas solo existen en escenarios supuestos para establecer indicadores macroeconómicos. Solo para eso sirve, pero no tiene ninguna existencia real. Ya vamos a estudiar el caso Venezuela y ahí vamos em, lo que queremos dar a entender. Bueno, em, miren pues, cuando hablamos de Producto Nacional Bruto,
Hagámonos un ejemplo. Imaginémonos que una empresa de Estados Unidos va a ir a implementar una fábrica de camisetas a Vietnam. Este producto interno o este Producto Nacional Bruto se va a contabilizar en Estados Unidos porque es una sucursal. No se va a contabilizar así en Vietnam. Mire, esto cuando hablamos de la producción contabilizada en un país de origen, estamos hablando que se desarrolla a través de una contabilidad extranjera. Y ahí es donde se va a determinar el cálculo del ingreso para el país de origen. Por eso es que la contabilidad, entre sus principios, permite un registro en moneda extranjera. Precisamente por eso, para registrar el consumo, el ingreso en el país de origen. Pero lo que sí es factible contabilizar en este Producto Nacional Bruto para el país de destino, que es donde está la fábrica esta, por ejemplo, en Vietnam, es su mano de obra, su salario. ¿Por qué? Porque los trabajadores locales perciben un ingreso que se va a materializar en el consumo. Contablemente va a ser registrado en Estados Unidos para hacer crecer su economía, pero funcionalmente el beneficio va a ser para el país de Vietnam, en el ejemplo que les acabo de poner. Bien, entonces ahora veamos el Producto Interno Nominal Bruto o PIB nominal, como se le denomina. Mira, pues, y nos dice que el PIB nominal es el valor a precios de mercado de la producción de bienes y servicios finales producidos en un país durante un determinado periodo de tiempo que suele ser un año. Mire, a precios de mercado. Entonces, cuando hablamos de Producto Interno Bruto nominal o PIB nominal, estamos hablando de oferta y demanda agregada, de valores intermedios o de valores promedio, ¿verdad? A eso nos referimos. Entonces acá, ¿cómo se establece el precio del precio de mercado? Cuando se intersecta la oferta con la demanda agregada. Cuando ahí se da la intersección, ahí se establece el nivel de precios del mercado. Entonces son precios ponderados, son precios promedio. Entonces ahí ese PIB nominal normalmente tiende a inflar un poco los resultados. Entonces podemos decir que es el valor monetario de todos los bienes y servicios que produce un país o una economía a precios corrientes en el año que los bienes son producidos. Y esos precios corrientes son cambiantes. Entonces el PIB nominal sí representa un crecimiento, un crecimiento. Entonces, cuando nosotros pretendemos estudiar el PIB a lo largo del tiempo y en situaciones de inflación alta, se da un aumento sustancial de precios. Pero eso es en cuanto al precio. Pero aquí tenemos un problema, porque esto nos puede dar como resultado un aumento sustancial del PIB motivado exclusivamente por el aumento de precios. Y eso no va a permitir reflejar una realidad objetiva, una verdadera realidad económica. Y eso es lo que sucede acá en Guatemala. Y eso es la base, miren, para decirnos que crecimos. Aquel famoso reporte del presidente, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, el año pasado tenía prohibido y después salió el presidente aclarando, los miembros del INE salieron indicando que se había cometido un error, miren, en el cálculo de la canasta básica. Y el cálculo de la canasta básica el año pasado estaba por debajo del salario mínimo.
Fue asombroso ver eso, porque ¿será que realmente va a haber un efecto sustancial en el crecimiento económico del país? No, sino que lo que existió fue una manipulación de datos y lo reconocieron. Fue real y objetivo. Entonces, eso, eso no nos permite ver realmente las condiciones económicas de un país. Y es ahí donde a nivel internacional, sí, Guatemala es un país sumamente rico. Guatemala es un país que posee toda clase de riquezas. Ahora la pregunta es, ¿quién tiene toda esa clase de riqueza? Esa es la situación difícil dentro de esto. Pero sin embargo, como medida paliativa, tenemos un producto bruto nominal o un PIB nominal. ¿Y eso de qué nos sirve, licenciado? Bueno, para hacer préstamos en el extranjero, para que nos otorguen préstamos. Porque ¿cómo nos van a otorgar préstamos si tenemos una evaluación adecuada, una evaluación consistente? Es decir, que casi nos certifiquen las instituciones como el Banco Mundial, como el Banco de, de Integración Centroamericana. Miren, esos bancos nos evalúan y nos aprueban como candidatos posibles para obtener créditos en el mercado. ¿Por qué? Porque tenemos un PIB nominal excesivamente alto. ¿A ver? Porque ese cálculo se da sobre el nivel de precios. Y por último tenemos el Producto Interno Bruto o PIB, el Producto Interno Bruto Real o PIB real. Entonces, ¿qué es el Producto Interno Bruto Real o el PIB real? Es el valor de la producción de bienes y servicios finales producidos en un país durante un periodo determinado de tiempo a precios constantes. Dejemos los precios constantes, que no nos afecten los precios constantes, sino que enfoquémonos en finales. Finales. ¿Por qué finales? Porque esos sí son los que están disponibles para el consumo. Y de acuerdo a los análisis de tendencia, son los que van a ser consumidos. Entonces, estos sí van a reflejar una realidad objetiva, máxima en estos momentos, donde hemos perdido una capacidad adquisitiva bastante amplia. Entonces, ¿cómo lo podemos definir? Se define como el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos en un país, en una economía, valorados a precios constantes, es decir, según los precios del año que se toma como base o en las comparaciones. Precios constantes van a ser precios ponderados, es donde se van a tomar índices de comportamiento. 5 años anteriores para proyectar el año 6. De ahí este año 6 pasa a ser un dato histórico y se vuelve a sumar para un año 7. Eso es lo que se está tratando de establecer acá. Entonces, acá este PIB nos va a reflejar un poco más con objetividad el gasto real. Entonces, se nos dice que este cálculo se lleva a cabo mediante el deflactor del PIB. ¿Y qué es el deflactor del PIB? Ahora recuérdense, era el índice o factor que nos sirve para sensibilizar la tasa de crecimiento inflacionario y el índice de precios al consumidor. ¿Por qué? Porque eso es lo que se pretende, sensibilizar con objetividad. Porque también, si nos vamos al Producto Interno Bruto Real, el PIB real, en Guatemala sí se consume. Y si tomamos como referencia el combustible, tenemos cientos de miles de vehículos circulando. Y esos vehículos no todos pertenecen a la clase alta del país. No todos. Ni una gran cantidad. La gran mayoría es a personas asalariadas o con una economía estable. Bueno, pero ¿qué es lo que queremos llevar ahí? A ver los niveles de consumo.
Entonces eso va a reflejar que definitivamente Guatemala está bien posicionada económicamente, solo como un factor. Bien, entonces eso es lo que tenemos. Vamos a ver si tenemos un ejemplo para acá a este respecto del PIB real. Yo creo que si lo tenemos, lo voy a tratar de ubicar y si lo ubico se los voy a mostrar. Vamos a ver acá si lo tenemos. Acá lo tenemos. Bien. Les voy a tratar de poner este ejemplo para que vean cómo funciona. Acá está. Bueno, vean pues. El ejemplo nos dice, supongamos que en una economía determinada la inflación es del 5% respecto al año anterior y su PIB nominal es del 4%. Entonces el PIB real sería de -1%. Miren, eso es realmente lo que nosotros debemos de medir. Un PIB nominal, miren, en función de un nivel de inflación. Es decir, la economía ha caído en términos reales, un PIB real, aunque nominalmente el PIB nominal ha habido un aumento en los valores como consecuencia del incremento de precios. Ese es el problema y eso es lo que siempre medimos y esas son las estadísticas que nos trasladan a nosotros, las del PIB nominal, porque el PIB nominal va a crecer. ¿Por qué? Porque aumentan los precios. El problema es que se limita la capacidad adquisitiva, entonces ya no se refleja un consumo real, sino que simplemente un incremento en el PIB nominal. Sí, el PIB nominal creció porque la libra de tomate hoy amaneció a 6, la libra de ejote a 7 quetzales. La semana pasada estaba a 3.50 y estaba a 5. Pero si entonces le aplicamos y analizamos la inflación, mire, el crecimiento del PIB real sería de -1.0%. Es decir, tuvo un decrecimiento, una contracción. Y esto es lo que realmente nos interesa, nos debe de interesar a nosotros como población, porque así es como vamos a determinar nuestra disminución en la capacidad o en el poder adquisitivo que tengamos a través de nuestro salario. Miren, entonces la economía cae en términos reales y el PIB siempre va a ser creciente. El PIB va a ser creciente, pero si nos vamos a un PIB real, ese va a ser decreciente. Y así es como deja de, o así es como va a funcionar. Bueno, volvemos a nuestra diapositiva. Entonces, aquí volvemos a ver lo que ya habíamos establecido de primera mano. Entonces, no nos vamos a tardar mucho tiempo en esto. Que tenemos el método del gasto, miren, ¿verdad? Solo lo vamos a conceptualizar, en eso nos vamos a basar, ya que ya lo vimos. Pero el método del gasto nos dice que sirve para calcular el PIB, en el que se mide el monto gastado en todos los bienes finales durante un cierto periodo. Entonces, acá tenemos que considerar, miren, cuando hablamos lo gastado, aquí ya nos vamos a excluir una clasificación de personas, sino que simplemente nos vamos a el gasto.
el gasto. Y como consecuencia del gasto, recuerden que Guatemala no satisface las necesidades de su población, entonces tomamos las importaciones y tomamos las exportaciones. También consideramos el gasto público, pero recordemos que entre el gasto público tenemos que descontar lo de las economías sumergidas y lo de las subvenciones. Eso siempre tengámoslo presente. ¿Dónde encajan las subvenciones dentro del gasto público? Dentro de los programas de ayuda social. Eso tengámoslo bien presente. Miren, entonces en el método del gasto también tenemos que tomar en cuenta esa ley ceteris paribus. Miren, porque nos dice que cuando disminuye el consumo interno de un país, también se reduce el PIB. Y cuando crece, mire, también crece el PIB, cuando crece el gasto. Miren, tenemos el método del ingreso. Cuando tenemos el método del ingreso, nos estamos refiriendo a un método para calcular el PIB en el que se mide el ingreso, salarios, rentas, intereses y utilidades que reciben todos los factores de producción en la manufactura de bienes finales, o sea, en los procesos de transformación. Y cada factor, como se los decía, va a jugar un rol o un papel importante dentro del proceso productivo. Miren, dentro del proceso productivo. Y básicamente esos dos métodos son los que se consideran acá en Guatemala. En Guatemala. El método de ingreso y el método del cálculo. Únicamente dos. Bueno, de ahí pasamos a lo que son las cuatro categorías principales del gasto. Aquí estamos hablando únicamente del gasto como categoría económica. Y aquí tenemos los gastos de consumo. ¿Y qué es el gasto de consumo? El gasto de los hogares en bienes de consumo. Es como que fuera una subclasificación, pero no, sino que lo que pretende es identificar los segmentos de los factores de producción involucrados dentro del proceso y el rol que juega cada uno de ellos. Entonces se da el gasto de consumo. Es el gasto de los hogares en bienes de consumo. Y aquí no podemos hablar de canasta básica ni canasta básica ampliada, sino que aquí hablamos de el gasto en el consumo de productos. Y recordemos que como es en función del PIB, tanto, yo les puse la semana pasada el ejemplo de comprar un Audi, que nosotros podemos decir cuánto cuesta, 65,000, wow, qué barato siendo un Audi, pero cuando miramos, $65,000. ¿Quiénes tienen esa capacidad adquisitiva? Un segmento muy exclusivo de la población. Entonces ahí es donde se da el gasto de consumo. Y como es una media ponderada, se van a contabilizar esos $65,000, así como los 25 quetzales diarios que tiene una familia en el área rural para consumir. Y ahí es donde se da en datos, se refleja una buena capacidad adquisitiva para todos los guatemaltecos y altos índices de distribución de la riqueza, algo que no es cierto. Después tenemos la inversión interna privada bruta, que ahí son los gastos de las empresas y hogares en nuevo capital, por ejemplo, plantas, equipo, existencias y nuevas estructuras residenciales. También aquí podríamos incluir el ahorro. Miren, porque el ahorro nos puede dar un rendimiento de capital para la empresa, para la persona. En cambio, la empresa lo ve, miren, como inversión, expansión, crecimiento, plantas, equipo, existencias. Para las familias, nuevas estructuras residenciales, es decir, la adquisición de casas. Eso es lo que se da en este sentido.
Bien, de ahí tenemos las siguientes, que es el consumo de inversión bruta del gobierno, miren, gasto público en ejecución. Eso, recuerden que se contabiliza solo una vez y definitivamente por ser un factor anual, el PIB, también el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación se registra o se utiliza anualmente. Acá, ¿por qué le llaman gasto público en ejecución? Porque normalmente las obras en infraestructura o inversión pública son demasiado extensivas, es decir, lleva mucho tiempo. Entonces, ya vimos que en el PIB se deben de reflejar una sola vez. Entonces es ahí donde se da el consumo e inversión bruta del gobierno, que es el gasto público en ejecución. Aquí no se toman en cuenta las subvenciones. ¿Se recuerdan ustedes cuando vimos el gasto público? También tenemos las exportaciones netas. Cuando hablamos de exportaciones netas, es lo que nosotros estamos viendo como, vamos a ver si les hago un refresh ahorita, un recordatorio de lo que es el gasto público. Vamos a ver acá, acá. Si lo encuentro ahorita se los voy a trasladar para que veamos cómo funciona el gasto público. Producción, ahorita lo estoy buscando y ahorita se los coloco para que ustedes lo vean. Aquí está. Acá lo tengo. Antes de avanzar en eso, quiero mostrarles esto para hacerles un recordatorio. Y con esto facilitamos su comprensión. Bien, entonces acá tenemos, se recuerda, el consumo público. El consumo público es el valor de todas las compras y gastos que realizan las administraciones públicas en el desempeño de sus funciones y objetivos. Tenemos un consumo improductivo, mire, y un consumo productivo. Esas dos categorías. Esas dos categorías económicas. De ahí tenemos, mire, el gasto público como tal. Y esto es lo que quería que vieran. Esto es lo que quería que vieran. El gasto público recoge aquellos bienes y servicios adquiridos por la administración pública, bien para su consumo, material de oficina, servicios de seguridad y limpieza, o bien como elementos de inversión, ordenadores, construcción, carreteras, hospitales. También incluye el pago de salarios a los funcionarios. No incluye, sin embargo, el gasto de pensiones. Cuando se paga el salario a un funcionario, se compra un servicio de su trabajo. Miren, en ese sentido no se van a incluir esos. Y por último tenemos la incidencia del gasto. Esos son factores que se dan dentro del gasto público como modelo o como categoría económica del gasto. ¿Por qué? Porque el Estado, para su funcionamiento, miren, para su funcionamiento, vamos a regresar a la diapositiva.
El Estado, para su funcionamiento, depende económicamente de la recaudación tributaria. También depende de otros factores, las remesas. También depende de otros factores, los préstamos, tanto internos como externos. Internos, emisión de bonos o los bonos del tesoro que se le llama. Externos, préstamos, préstamos. Entonces, todos esos rubros se van a el gasto público en ejecución, donde se está generalizando, porque si vemos el gasto público en lo que les acabo de mostrar, dice que incluye el salario de los funcionarios, por ejemplo, la inversión en gastos fijos, maquinaria, insumos, materiales, todo eso es gasto público en ejecución, es decir, lo que se ha ejecutado. En Guatemala, para finalizar en este tema, no sé si ustedes han oído la palabra fondo común. ¿Qué? ¿Y a qué se refiere el fondo común? Para que me entiendan, para que me entiendan. ¿A qué se refiere? Al fondo común van a dar todo el dinero que las instituciones públicas, ya sea que por mala práctica o por mal funcionamiento, dejaron de ejecutar. Y miren, normalmente hasta el gobierno de Jimmy Morales, cómo habían sido las cuestiones, hasta el gobierno de Jimmy Morales y este gobierno que aprendió rápidamente esas malas prácticas o esas mañas, como pudiéramos decirle, el gobierno de Jimmy Morales, él tomó posesión en el año 2016, 2017, 2018, miren, en el 2018, 2019, en el 2019, pero esos 3 años fueron, pero más que todo en el 2018, por primera vez en la historia se ejecutó un 98 del presupuesto general de ingresos y egresos de la nación. Y si ejecutó el gasto, pudiéramos decir que fue un excelente gobierno. No. ¿Qué fue lo que pasó? No sé si aquí habrá algún maestro, pero ustedes se recuerdan que les dieron un bono extraordinario de 3,000 quetzales a todos los maestros a fin de año, y eso absorbió todo el presupuesto general de la nación, casi en su contexto en el mes de diciembre. O sea, las políticas, y no hay que dejar de mencionarlas porque así funcionan, las políticas de gobierno se centran en eso, se centran en eso, de tal manera que ahora a través del regalo del dinero, porque el año pasado fue para los policías, 5,000 quetzales de bono que les regalaron a fin de año con la intención de disminuir. Entonces, los datos, 98, 97% de ejecución del gasto público, ¡hala! Qué eficiente ha sido el Estado en el uso de los recursos. La cuestión es que nos dicen cómo los ha utilizado. Miren, cómo los ha utilizado. Muchos decían que ese bono de 5,000 fue una recompensa a la represión que cometieron los policías el día de las manifestaciones, aquellos abusos de autoridad, los baleados, los atropellados por parte de la policía. No sé si se recuerdan. Fue un regalo a esos factores. Entonces, de ahí tenemos las exportaciones. Las exportaciones netas van a ser la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, que nos va el gasto neto del resto del mundo, o exportaciones menos importaciones. ¿Qué es lo que sucede? Que en Guatemala siempre las importaciones van a ser mayores que las exportaciones, y eso nos genera una deficiencia competitiva en el mercado y por lo tanto una dependencia económica de otros países, que actualmente en Guatemala me atrevo a decir que casi el 55% de los productos casi el 55% del total del 100% de los productos de circulación en el mercado, el 55% son productos importados. Guatemala está muy por debajo de satisfacer las necesidades de su población, Eso es en la actualidad. Bien, con eso, compañeros, pasamos a lo que es la parte final de la clase y vamos a las
preguntas. Las preguntas nos dicen de la siguiente manera. Es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales generados en un determinado periodo por factores de producción localizados en el país. Pregunta número 2. Bienes que produce una empresa y que otra usa en un proceso posterior. Pregunta número 3. El PIB ignora todas las transacciones en las que cambian de mano el dinero o bienes, pero en las cuales ningún bien o servicio nuevo es producido. Siguiente, método para calcular el PIB en el que se mide el monto gastado en todos los bienes finales durante cierto periodo. Siguiente pregunta, gasto de los hogares en bienes de consumo. Bien, entonces con eso, compañeros, llegamos al final de la clase. Les agradezco la atención prestada. Les recuerdo, el próximo domingo tenemos nuestra clase número 6. Hay clases el próximo domingo. No se vayan a olvidar de eso. Yo sé que ahí inician periodos de examen, pero hay clases. Y como tal debemos de llevar nuestras clases. Los espero, les deseo muchos éxitos en su estudio, en los exámenes que se van a someter la próxima semana. Les deseo todo lo mejor, se cuidan y hasta pronto. Que Dios los bendiga, feliz tarde.